Buena tarde para todas, todos, todes. Me presento, mi nombre es Carmen Guzmán. Voy a moderar esta mesa y junto con Laura Menéndez, que es nuestro apoyo técnico, estaremos aquí presentando esta mesa nombrada Identidades Divergentes, en donde tendremos el placer de escuchar los trabajos, excelentes trabajos, realizados tanto por Eduardo, Elizabeth, Jaime y Cintia. Una vez que empiecen ellos a hablar de estas ponencias, que son bastante interesantes, donde podremos cuestionarnos y cuestionar nuestra labor y nuestra clínica, ¿no? Y todo lo que varios de nosotros o muchos hemos estado trabajando en estos últimos años, ¿no? Con la gente y con que nos consulta o que llega a nuestra clínica. Y creo importante señalar que para mí es una gran mesa, ¿no? Por los temas que hoy van a presentar. Entonces, estos trabajos reflexivos desde el pensamiento y la apertura, ¿no? De cambiar o generar o provocar, pensar a partir de nuevos paradigmas, creo que nos van a dejar muchas cosas por pensar. Entonces, la primera presentación que vamos a tener sería realizada por José Eduardo Olvera. José Eduardo es psicólogo clínico por la UAC, la Universidad de Querétaro, con estancia en la Universidad de BSAS, de Buenos Aires. Perfecto. Maestrante en psicoterapia psicoanalítica por el Centro de Estudios de Postgrado en Salud Mental, especialidad en familias y prevención de la violencia, PNPC, diplomado en género, sociedad y conocimiento, coordinador operativo del espacio queer en la Facultad de Psicología de la UAC, también de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es un gusto presentarte y empezamos con su título, es Psicoanálisis, Teoría Queer y Teoría de Género, Encuentros, Desencuentros y Perspectivas. Adelante, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho tanto a ustedes en la mesa como a Maru Melgoza, que me instigó a que pudiera presentar este trabajo. Hemos trabajado este tema en algún curso que dimos anteriormente. No me quiero tardar mucho porque el tiempo es reducido. Estoy muy feliz de estar acá y de que haya esta apertura y estas interpelaciones. Mi trabajo es completamente personal, pero tiene consecuencias en lo teórico y en lo práctico. Voy a leer para no divagar. Voy a empezar. ¿Es la teoría queer el talón de Aquiles del psicoanálisis? ¿Eso de lo que no se quiere saber nada? ¿Es la obra psicoanalítica un paradigma heterocentrado o plantea nuevas líneas de fuga para disolver la soldadura entre los sexos y los géneros? ¿Qué interpelaciones existen de la teoría queer y de la teoría de género hacia el psicoanálisis y cómo afectan el entendimiento sobre la construcción de las identidades contemporáneas? La propuesta que elaboramos está soportada en hacer una revisión de los principales planteamientos sobre la inestabilidad de la identidad, su herencia patriarcal, su relación con la conformación de la imagen desde los psicoanálisis y las nuevas identidades que ya no se pueden explicar con el paradigma binario. No pretendemos, y yo no pretendo, fijar respuestas, más bien fracturar paradigmas en y desde nuestros campos disciplinarios para poder así entrever desde una escucha otra los padecimientos que llegan a la clínica hoy en día, viéndolos fuera de la expectativa social heterosexual. Ello permitirá cumplir con la atención libremente flotante propia de la posición de escucha de los psicoterapeutas y psicoanalistas en el ámbito clínico. Proponemos hacer un acercamiento fugaz, claro y polémico que siembre inquietudes en los y las profesionales de las disciplinas psi y que desde ahí se puedan elaborar líneas de acción en dispositivos grupales o individuales desde un entendimiento crítico novedoso sobre el estatuto de las identidades de género, de la existencia múltiple del sexo y la creatividad que se puede utilizar como recurso terapéutico dentro de los esquemas psicológicos y más allá de ellos. Género, sexualidad e identidad sexual son campos de problematización y exploración que abonan a la deconstrucción de los significados hegemónicos heteronormativos que marcan y desmarcan la agenda teórica y práctica de nuestro tiempo y de lo inconsciente. Lo primero que planteamos tiene que ver con regresar a Freud a la regla fundamental, pedirle a los analizantes lo siguiente: diga cuanto le venga a la mente sin temor y no deseche nada.
Pero, ¿qué pasa cuando también la nota es para nosotros? Escuche cuanto proviene del paciente sin prejuicios y sin ideas morales, no fije ideas. Hoy en día a nuestros lugares de encuentro, en los consultorios o en los dispositivos grupales, llegan personas que no se identifican como hombres o como mujeres, sino como otros. Es por ello que debemos preguntarnos, ¿tenemos lo que se necesita para escucharles? Rápidamente diríamos que sí, que hoy en día, en el año 2020, los prejuicios sobre el sexo, el género y la orientación sexual están caducos. ¿Pero es verdad esto? Hemos escuchado las críticas de la teoría queer, de los estudios de género y los estudios de gays y lesbianas hacia el psicoanálisis. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Cómo escuchamos sus argumentaciones? Una de las respuestas más escuchadas que encontramos es que los psicoanálisis devienen de la clínica y que en tanto tal son encuentros únicos, singulares y repetibles, por los cuales es necesario diferenciar entre lo clínico y lo social. Eso es verdad, sin embargo, a lo que nos referimos es al armamento teórico del cual hacemos uso los psicoanalistas, y sobre todo, que si los conceptos psicoanalíticos se construyen en el encuentro con les analizantes, ¿cómo sostener estos en una época en la que somos testigos de una revolución en las identidades y sexualidades? La insistencia por hablar de homosexualidad como si fuera algo que se opusiera al menos edípicamente a lo heterosexual, al considerar a los sujetos en tanto su elección de objeto inconsciente y partir de una lógica subjetiva construida a partir de una realidad específica como en la era victoriana, nos da noticia de que el psicoanálisis desde diversos ámbitos ha contribuido con la segregación, el malentendimiento, la estigmatización y desconocimiento voluntario o involuntario del ámbito subversivo del deseo no hetero. Si es que se puede hablar de eso, ya que el deseo no tiene un objeto más que parcial. En absolutamente todos los casos de Freud existe el problema del complejo de Edipo. Pero ¿será cierto que podemos aplicarle la misma lógica a todo sujeto? ¿Podemos escribir otra cosa que no pase por un armamento de oposiciones sexuales basada en la diferencia anatómica de los sexos? ¿Son los casos freudianos la verdad histórica de todo sujeto de nuestra época? Freud se adelantó a esto midiendo siempre la teoría con la clínica, y hoy nos damos cuenta que la teoría nos quedó rabona en ciertas aristas. Después de un siglo donde no hay un discurso sobre la sexualidad, sino que hay discursos sobre la sexualidad con efectos de poder y verdad, atravesados por condiciones históricas muy particulares, surgen en respuesta a los significados hegemónicos y al entendimiento blanco, heterosexual, cisgénero de las nociones de identidad, sexualidad, sexo, deseo y poder, los contradiscursos. Por ejemplo, los feminismos, los estudios de gays y lesbianas, las teorías queer, los movimientos lesbianos decoloniales, antirraciales y trans. Y a la mirada condescendiente de nosotros los que nos ubicamos como psicoanalistas, nos estalla en las manos la teoría desde un grito de rabia, pero lo hacen con el mejor de los explosivos, la experiencia sobreviva de su deseo, que desborda nuestros marcos teóricos, nuestros referentes epistémicos, nuestras mentes binarias, y nos dejan atrás. Ya no confían más en nuestra escucha, la ven y tienen razón como un dispositivo de confesión, de aniquilamiento subjetivo y de normalización. Si bien no en todos los casos, sí en la mayoría. Y la mayoría decide que eso no es tema del psicoanálisis, por lo cual desmiente el cuestionamiento. A nivel político y social no podríamos tener una praxis analítica y mucho menos psicoterapéutica que se pretenda normalizadora y heterosexual. Nunca se ha tratado de ello pese a Abraham y a Jones en los inicios de la teoría. Lo más importante es el encuentro con el otro y de ahí que despleguemos nuestros conocimientos teóricos, clínicos, prácticos y analíticos. El asunto está puesto ahí. El problema es que aunque a nivel personal nos coloquemos como open mind, ¿nuestro aparato teórico lo es? Me apresuro a decir que no siempre y que no todo, pero tampoco ese es el objetivo. Entonces, ¿cuál es? Ese es el problema fundamental de lo que les vengo a decir. Yo me interpelo desde lo personal, lo político y ético porque es allí donde tiene o espero tengan efectos mis palabras, para que posteriormente sean lo teórico práctico y por lo cual en este momento me dirijo en primera persona. Me coloco ante ustedes, ante cada cual desde un lugar de humildad, hago un suspenso, pienso, me detengo, me hago una pregunta. ¿Cómo es que voy a hablarles de esto que vengo a hablarles? Pareciera que por la época sería muy fácil dialogar del sexo, del género y de la identidad. Parece que todos disponemos de los elementos necesarios para comprender lo que vengo aquí a decirles, pero me detuvo. Recuerdo el primer momento que me aproximé a los estudios queer, inclusive un poco antes cuando me aproximé al psicoanálisis. Lo hice desde un lugar de desconocimiento profundo, pero de asombro, de apertura y de curiosidad. Necesité estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado en cada caso. Y sin embargo estoy aquí después de años de trabajar el tema y no me propongo hablarles desde la voz de la expertise. No quiero ser tratado como un experto ni como que posea una verdad absoluta. Vengo aquí a compartirles mis procesos, mis descubrimientos y algunas líneas de fuga que me han servido para reordenar éticamente mi práctica analítica, sus efectos políticos y teóricos. Posiblemente para muchos de ustedes no es novedad que llegue a consulta una persona trans, marica, lesbiana, homosexual, no binaria, bisexual o cualquier tipo de esquema de identificación, digámoslo así. Vivimos en la época de la explosión de las identidades donde el paradigma binario mujer-hombre quedó atrás, aunque no para todos.
Este congreso lleva como nombre Inconscientes Postmodernos. Me parece que ahí está la clave. Las identidades de hoy día son postmodernas, se acaban de crear, son efecto del capitalismo, son tecnologías propias de la época. No, no lo son. Lo que es nuevo es la posibilidad de apalabrar nuestras experiencias con el género, el sexo y la identidad, de abandonar el rígido aparato social heterosexista y patriarcal que gracias a los feminismos se ha debilitado y se le ha abierto una grieta lo suficientemente honda para poder aventarnos como butes en el mar Egeo a causa de los cantos de las sirenas, que yo considero como los planteamientos queer. Si nosotros lo hacemos, no moriremos, solo estaremos incómodos y eso nos va a mover. Y estoy citando, el desplazamiento epistemológico que ha trazado la teoría queer desde hace 15 años no solo ha pillado con el pie cambiado a los estudios académicos sobre el género y a los discursos dominantes de los colectivos de gays y lesbianas. También el psicoanálisis, incluyendo el lacaniano, se equivoca al pensar que debe modernizarse y comenzar a abordar con mayor amplitud de miras o con menos homofobia la cuestión de la homosexualidad. Llegamos demasiado tarde. Cuando las autoras queer han abandonado desde hace muchos años el tema de la homosexualidad, mostrando que es un cascarón vacío y denunciando la impostura de plantearse la cuestión homosexual, aterriza en este terreno baldío el psicoanálisis, recuperando una posición y un lenguaje que desde un punto de vista queer no solo no tiene ningún interés, sino que participa del propio dispositivo heterocentrado que lo queer lleva denunciando desde hace más de 15 años. Yo no sé ustedes, esta cita es del 2004, cuando iba estudiando todos los textos freudianos, me daba cuenta de que había un lugar de la homosexualidad como perversión o como una cuestión inclusive a veces en la introducción del narcisismo psicótica, ¿no? Hoy en día no me atrevería, ni siquiera diría que podría yo describir eso de los fenómenos homoeróticos o las cuestiones afectivas de esa manera. A mí me parece que cuando yo en mi práctica escucho heterosexuales o homosexuales, no los puedo colocar ahí desde a priori, ni los puedo tratar de explicar a través de la teoría. En palabras de Fabrice Bourlet, yo quisiera ver cómo las teorías de género y las teorías queer perturban las certidumbres de la teoría y la praxis analítica. En fin, aclaro que desde el lugar en el que estamos partiendo, el psicoanálisis tiene muchísimo que decir y ha tenido muchísimo que decir a lo largo del tiempo. Ya lo había dicho Freud, la sexualidad es perversa y polimorfa. Quizás más que perversa es múltiple, variada, dispar, disimétrica, singular, irrepetible. Existen tantas sexualidades como sujetes. Aclaro, por ejemplo, que la identificación en psicoanálisis es un acto, y aparte es un acto performático, retomando a Judith Butler. Nuestra disciplina no ahonda en el campo de la identidad, sino de la identificación. ¿Pero con qué nos identificamos? Con rasgos, con ropa, con maquillaje, con el otro sustituto que habla Freud. Al final del día, la identidad no es tema del psicoanálisis como tal, pero la identificación sí. ¿Qué pasará entonces si los rasgos a los cuales nos identificamos son otros, los referentes del otro social son otros? Van más allá de una bipartición de género, como resultado las cosas se complejizan y no hay otra manera que escuchar más que libremente, como quiso Freud. Los psicoanalistas hemos creado una máquina de producción de verdad y de poder llamada Edipo. Y esta máquina, más que un Tesla, parece una Olivetti, aunque sigue teniendo efectos en cómo intervenimos en el dispositivo analítico. No sería muy difícil para una máquina de escribir de principios del siglo pasado competir con un automóvil eléctrico que básicamente solo le hace falta volar. Así parece ser lo del Edipo freudiano, pero no se trata de competir, se trata de situar la potencia que un artefacto tenga para poner en escena el saber de lo inconsciente. Tampoco se trata de que todos conduzcamos un híbrido ni un auto eléctrico, más bien que sepamos que existen otras energías, otros artefactos y que en el escenario del deseo estos puedan dar cuenta de él. Dicho lo anterior, me gustaría platicarles un poquito de las críticas que hace la teoría queer y la teoría de género al psicoanálisis. Las voy a enumerar de manera muy sucinta, todo lo demás lo comparto en la ponencia, que espero que puedan acceder a ella. La teoría queer habla sobre la crítica de los dispositivos heterocentrados y del binomio hetero y homo. Habla de que el sexo es un producto de los dispositivos de género. El género es una tecnología. Y también la teoría queer se resiste a la normalización. Siempre hay una producción continua de identidades diferentes, un anti-asimilacionismo. También localiza los dispositivos de normalización del sexo y género y, bueno, entre tantas cosas también se sirve el análisis postfeminista que nos sirve para cuestionar la identidad esencialista sobre el estatuto de la mujer en psicoanálisis o de las lesbianas, por ejemplo. Entonces, para terminar, para ya no extenderme mucho, ¿creen ustedes que generar lazos de tensión con los anteriores planteamientos puede generar un enriquecimiento mutuo de saber?
Se trata de usufructuar, se trata de clausurar, se trata de convertirse al espectro queer. Me tengo que decir a mí misma queer. ¿Qué hago en la consulta? ¿Me tengo que travestir? ¿Tengo que ser gay, marica, trans, tortillera, friendly? Son algunas de las preguntas que quizás vengan a su mente. Ciertamente vinieron a la mía. Según mi opinión, no se trata de aquello, eso cada quien lo resuelve como puede, ni se trata de utilizar al teóricos queer para validar nuestra práctica analítica. Ni a ellos les importa ni creo que sea útil, pero ¿y si hacemos una lectura con ellos? Es más, si nos reconocemos en sus planteamientos, ¿qué creencias corpoafectivas nos interpelan? ¿Qué tanto quedó de Edipo en nuestra novela neurótica? Decía Fabrice Bourgelat con su nuevo libro ¿Qué oír? Psicoanálisis, que quizás no se trata de enunciar un deber, sino solamente que escuchemos los cantos de sirenas cyborg, trans y maricas que desde hace 40 años se escuchan de fondo en nuestra vida contemporánea, o, para ponerlo de otra forma, ¿qué tal si les psicoanalistas de nuestro deseo ya no sabemos tanto como sabíamos? Evidentemente no lo podemos saber todo, ni se trata de eso, pero recordando a Freud, que es justo con lo que terminó, es nosotros tenemos que atender a la cuestión de la atención libremente flotante. Y esta atención libremente flotante no se puede lograr si no revisamos los aparatos teóricos, los aparatos sociales, los significados hegemónicos sobre la realidad sexual de nuestros analizantes, de nosotros mismos, de inclusive de la comunidad y la colectividad. Para cumplir con al menos la atención libremente flotante tenemos que estar advertidos que nos falta hacer una lectura de nuestra época y mantenernos vigentes y siempre interpelados. No vamos a terminar rendiéndole pleitesía ni a la teoría queer ni a la teoría de género porque de eso no se trata. Entonces, evidentemente hay mucho más en la ponencia que decirles, pero para respetar el tiempo, hasta aquí quisiera dejar como mi primer planteamiento, que no llega a respuesta, solamente es una como especie de mover el avispero a ver qué pasa, ¿no? Les agradezco mucho por escucharme, evidentemente espero que pueda haber un poco más de problematización en la etapa de preguntas y respuestas. Gracias, Eduardo. Muy interesante y no me quiero detener para los comentarios que tenía, los haré posteriormente. A continuación, tenemos a Elizabeth Lomelí. Ella es psicoterapeuta por APM y miembro de AMERPI. Su título de la ponencia de hoy es El proceso de identidad individual y grupal en la transexualidad. Adelante, Elizabeth. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Creo que hay un problema aquí. A ver, porque no me veo. ¿Se ve la presentación? Hola, hola. Te veo yo a ti. No vemos la presentación. A ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a poner la de la pantalla porque algo pasó aquí. Debe ser esta, pero... Hace rato la checaste junto con Carlos, ¿no? Ya. Ahí está. Ya está. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues voy a empezar con mi tema lo más pronto que pueda. Espero no atropellarme con las palabras. Al final voy a ponerles un pequeñito video cortado que va a ejemplificar un poco la creatividad. Bueno, transexualidad o transgénero. ¿El sexo deviene género? En esta investigación pretendo hacer un recorrido de definiciones y conceptos, para lo cual retomaré a grosso modo las formulaciones psicoanalíticas básicas que dan cuenta del proceso de identidad en un desarrollo humano normal, así como también algunas consideraciones psicoanalíticas posmodernas que integran en su pensamiento a otras disciplinas como la sociología, antropología, filosofía y letras, para repensar y deconstruir algunos conceptos a fin de tener un acercamiento sensible y productivo con estos sujetos que nos interpelan en el quehacer clínico y que nos acompañan en lo cotidiano. Transexualidad y transgénero. Un momentito, que no se está... son categorías implicadas en la conceptualización de lo binario, teoría sexogenérica, que se diluye y confunde cuando pensamos en términos de una identidad, que no es dada por la biología o lo innato, sino que se encuentra en un proceso de transformación desde el nacimiento y mucho antes de su concepción en términos de
mandatos inconscientes para después buscar asirse a un lugar de pertenencia. Además, no sería correcto definir al género como la interpretación cultural del sexo. Freud abrió muchos caminos al anotar que las categorías masculinidad-feminidad son constructos culturales no naturales cuyo significado es incierto, aunque al mismo tiempo opera en Freud un pensamiento con lógica binaria. Propongo soslayar por el momento la dualidad natura versus crianza y otros dicotómicos para considerar que el pensamiento psicoanalítico con su teoría y clínica pretende flexibilizarse a fin de entender que en la construcción del psiquismo existe una relación entre lo cultural, lo intrapsíquico y lo pulsional, y pensar el transexualismo como un campo de investigación al que aludiremos la pregunta: ¿cuál es el informe del sujeto respecto a su sexuación y cómo se inscribe ésta en el cuerpo y qué ha hecho con su identidad de género? Sujeto psíquico y sujeto sexuado en términos psicoanalíticos son productos de la historia de ese sujeto y sus relaciones, incluido el deseo. Todo ello promueve que sea el resultado de un proceso de devenir de cada sujeto. La sexuación en psicoanálisis se distingue de otros discursos cuando toma en cuenta al campo de lo inconsciente. Esta se inscribe en el cuerpo de cada sujeto en términos de diferencia y no como término absoluto ligado a determinados órganos sexuales o a la identificación inmediata de la madre. El término género fue introducido por John Money, endocrinólogo infantil y sexólogo, en 1955, con la finalidad de explicar la manera como las personas presentan estados intersexuales, llegando a constituir una identidad sexual definida que puede estar en contradicción con el sexo corporal. La identidad nuclear de género, noción utilizada por Stoller, quien investigó en los años 60 a transexuales, articula la creencia de Freud en la bisexualidad y propone la existencia de una feminidad primaria en una fase temprana, la cual contribuye a una identidad de género femenina central, tanto en niños como en niñas, a menos que haya una fuerza masculina que interrumpa la relación simbiótica con la madre. En esta formación de la identidad de género central, que se consolida en el segundo año de vida, intervienen las influencias biológicas y hormonales, la asignación del sexo en el nacimiento y las influencias ambientales y psicológicas, similar a una impronta. La identidad nuclear de género funciona como un fetiche que oculta la falta, la inaccesibilidad del otro, lo que se resiste a la representación, puesto que restablece la unidad y homogeneidad del sujeto. El transexual evita el conflicto afirmando que su género está separado de su sexo y de esa manera evita el conflicto que derivaría de su vinculación. Algunas posiciones psicoanalíticas señalan que el género da cuenta de la pertenencia de un sujeto a un grupo, pero nubla la realidad del deseo, elección de objeto, fantasma, imagen corporal. Es un refugio frente a la angustia ante el deseo que lo remite a lo singular y lo aleja de lo grupal. Tampoco alcanza para dar cuenta de la alteridad intrapsíquica o ambivalencia, el conflicto y la contradicción. Proceso de subjetivación. Para Lacan, el elemento que estructura la subjetividad es la metáfora paterna, que corresponde a una función más que a una persona real, que tiene como eje el objeto fálico, clave para comprender los complejos de Edipo y de castración. Falo estructurante, que para Freud son los ejes de inserción en la cultura. El objeto fálico y su posterior posicionamiento es estructurante para ambos sexos. Es un referente simbólico, un significante que aparece en lugar de la falta, una máscara de plenitud. La identificación primordial que se establece en el estadio del espejo permitirá al niño salir del fantasma de fragmentación corporal inicial y elaborar una imagen de su propio cuerpo unificado, habiendo una confusión al inicio al percibir la imagen de su cuerpo en el espejo como la de un ser real que trata de acercarse, situación que con posterioridad va descubriendo que lo que el espejo le muestra no es real, sino una imagen, y con ello distingue entre imagen y la realidad del otro, constituyéndose la representación del propio cuerpo.
Dicha identificación primordial prefigura al yo y sella su destino de alienación en registro imaginario y su dimensión de conocimiento de sí mismo, aunque todavía indiferenciado con la madre, quien a través de sus cuidados y satisfacción de sus necesidades hará que el niño intente identificarse con aquello que supone que es el objeto de deseo de la madre, lo que supuestamente le falta. Primer tiempo, el Edipo, el deseo del niño se constituye como el deseo de la madre e imagina que la hace feliz complementándola. El objeto que podría colmar esa falta es el falo, quedando el niño alienado a la problemática fálica bajo la forma dialéctica de ser o no ser el falo. En el segundo tiempo entra la dimensión paterna en la relación madre-hijo e introduce el registro de la castración. La madre se ve privada de su objeto fálico y el niño se desprende de su identificación con ese objeto. Si la relación con la madre es de carácter fusional, es porque no hay ningún elemento tercero que mediatice la identificación. En el tercer tiempo se da la declinación del complejo de Edipo, que culmina con la rivalidad fálica imaginaria. La simbolización de la ley tiene un valor estructurante en tanto define el lugar del deseo de la madre, del padre, lejos de privarla, detenta supuestamente el falo. La dialéctica del tener estimula el juego de las identificaciones, en el que cada uno se inscribirá de un modo diferente en función de su sexo. El niño renuncia a ser el falo de la madre, entra en la dialéctica del tener, identificándose con el padre que supuestamente lo tiene. La niña abandona también la posición de objeto de deseo de la madre para buscar el objeto ahí donde ella lo busca, en el padre. Este posicionamiento respecto del falo, con el advenimiento del lenguaje, harán posible el dominio simbólico del objeto perdido. La simbolización primordial de la ley se produce al sustituir el significante fálico, significante del deseo de la madre, por el significante nombre del padre, en coincidencia con la represión del lenguaje. Aunque existen diversos significantes fálicos, todos ellos designan algo referido al deseo de la madre. Aquí es donde interviene la dimensión anatómica en tanto límite y acicate para la actividad fantasmática del ser humano. Ninguna sexualidad puede definirse como tal sin el referente de la diferencia de los sexos. François Héritier señala que es necesario quitarle significados atribuidos a cada uno de los términos de oposición y abrirse a otras dimensiones o categorías normativas como la dimensión de significancia para entender lo femenino y masculino, pues la pura diferencia no alcanza. Raymond Reich hace mención de la tensión de género respecto de los roles sociosexuales. Hay tanto una tensión entre los sexos como en el individuo. Fenómeno trans. Prefijo de origen latino que significa que atraviesa, sobrepasa de un lado a otro. En la literatura encontramos ciertas consideraciones sobre este fenómeno, que es un concepto paraguas bajo el cual caben todas las personas marginadas o oprimidas debido a la variedad sexual por fuera de lo normativo. Fue Harry Benjamin, endocrinólogo, quien en 1954 acuñó este vocablo transexualismo y quien también postuló criterios para el diagnóstico del mismo. Bueno, el CIE-10 señala que consiste en el deseo de vivir y ser aceptado como miembro de sexo opuesto, que suele acompañarse por sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico propio. Moni creó la denominación sistema sexogénero, mediante la cual aludió al conjunto de factores que determinan la definición sexual del sujeto, genes, gametos, etc. Stoller en el 68 comprobó que al año y medio de edad, antes del conocimiento acerca de la diferencia entre los sexos, el infante tiene un sentimiento incipiente de pertenencia a uno de ambos colectivos genéricos. Ese núcleo genérico, gender core, concepto que también acuña, no puede cambiarse después de los 3 años de edad. En 1985 denominó el concepto disforia de género. A lo que se enfrenta la transexualidad: a insertar al paciente a una psicogénesis, la biologización a la que se inscriben los endocrinólogos, la naturalización jurídica de la identidad, el constructivismo sociológico. Catherine Milot, en su libro Exceso, Ensayos sobre el transexualismo, señala que de la simbolización de la función paterna depende para el sujeto la responsabilidad de situarse en relación al falo como hombre o como mujer. La estructura del inconsciente comporta 4 significantes: la madre, el niño, el padre, el falo.
El falo interviene de entrada como tercer elemento entre el niño y la madre, lo que da la razón última de ese deseo. Sea cual sea el sexo biológico, es la posición de cada uno en relación al falo lo que lo sitúa como hombre o como mujer. El transexualismo masculino con demanda de transformación intenta paliar la carencia del nombre del padre, es como poner límite, un alto a la función fálica, supliéndolo al encarnar a la mujer. La she-male de Janice Raymond, cuyo ideal femenino es la superestrella. Es el lugar del goce como lugar de lo imposible, el del goce de todas las mujeres, siendo esa pérdida lo que pone un límite. Los supuestos de Stoller respecto a la relación privilegiada con la madre, respecto del transexualismo masculino, que para él es el puro, no son suficientes para hacer una conclusión. Ambos, mujeres trans... Es que ya se terminó tu tiempo, ¿podrías tratar de resumir un poco? Gracias. Sí. Bueno, voy a poner un minutito este video de una mujer trans que se hizo una película con ella, nacida en Bangkok. Es una soprano, se las voy a poner un momentito. Bueno, ahí la voy a dejar por ahora. Les agradezco mucho su atención y ya los espero para hacer una discusión más adelante. Muchas gracias, Elizabeth. Perdón, los tiempos nos comen. A continuación, les quiero presentar ahora a Jaime Ortiz, quien nos presentará la ponencia de activismo a través de un reality show, el fenómeno televisivo mundial RuPaul's Drag Race. Él es doctorante en psicoanálisis y maestro en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Intercontinental. Maestro en comunicación institucional por la Universidad Panamericana y docente. Adelante, Jaime. Gracias. Todos venimos a este mundo desnudos y el resto es drag. Esta es una cita de RuPaul. Pues muy buenas tardes a todos, a todes. Es un gusto compartir esta mesa de diálogo aquí con Elizabeth, Carmen, nuestra coordinadora, Cintia, José Eduardo, y con ustedes. Agradezco también muy en particular a la doctora Luz de Pascoe por sus cuestionamientos y que me ayudaron a pensar y a producir este trabajo. De igual forma, AMPAC por este espacio para presentar este trabajo, que este título es de activismo a través del reality show, el fenómeno televisivo mundial de RuPaul's Drag Race. Voy a permitirme leer. Un día, al ingresar al aula para impartir mi clase y en lo que me acomodaba para iniciar, escuché a los alumnos comentar acerca de la última eliminación de una de las participantes del reality, lo cual llamó mi atención, ya que nunca antes había escuchado en un grupo de alumnos una conversación acerca del drag y en particular la empatía que mostraban hacia la situación de vida de la concursante, por lo que me di cuenta del impacto que el reality estaba teniendo en otros grupos fuera de la población LGBTTIQA. En lo sucesivo solo mencionaré diversidad. RuPaul's Drag Race es un reality show que surgió en 2009 y se convirtió en un fenómeno televisivo y en una plataforma de activismo, visibilidad y referencia de las drag y para el resto de la población de la diversidad de manera internacional. Este reality es un concurso donde las drag participantes exponen sus talentos a la par que muestran su lado más humano y las dificultades de vida a las que se han enfrentado en su devenir como drag queen. Todo en busca de convertirse en la próxima estrella drag de los Estados Unidos. RuPaul, su creador, es considerado una de las drag más importantes en la historia de los Estados Unidos,
En 2017 apareció en el listado de las 100 personas más influyentes de la revista Time. Asimismo, hizo historia al convertirse en el anfitrión de un reality con más premios Emmy. Si bien es cierto, el drag no es algo nuevo, ni mucho menos que haya surgido en este reality. Lo que sí es nuevo es la influencia e impacto que ha tenido y la legitimidad social que ha alcanzado, porque todo el drag estaba en el margen social, en la anomia. El reality es un fenómeno insólito y ha tenido tal éxito que han alcanzado más de 17 temporadas, 12 temporadas tradicionales y 5 especiales, con 173 episodios y ha estado por 11 años al aire. Compite entre las series de mayor duración y éxito como Grey's Anatomy, La Ley y el Orden, Friends o Modern Family, lo cual ha forjado una base para la expansión del activismo de la comunidad de la diversidad a nivel mundial, al exponer realidades importantes y abrir espacios a las drag en lugares que antes no era posible imaginar. Muchas personas se han visto reflejadas y representadas en las historias de vida que con profundo dolor han compartido, pues para varios de ellos hacer drag les salvó la vida. Porque si no se permiten hacer drag, a lo que los lleva esta provisión, este prejuicio, en muchos casos, es el suicidio. El hecho de que encuentren un espacio en donde hablar, legitimarse y dar lugar a su deseo, evita la muerte de jóvenes que están horrorizados por diseñar una estrategia que va en contra de los estereotipos sociales, ser drag. La narrativa de las problemáticas expuestas ha sido de muy variada índole. Por ejemplo, dar visibilidad a las personas transexuales, de género no binario, hablar de lo queer, entre otras. El matrimonio igualitario, abordar el suicidio, el rechazo familiar, los derechos humanos, las nuevas parentalidades, la reinserción social después de salir de la cárcel, la lucha contra las adicciones, implicaciones de vivir con VIH-Sida, la discriminación por ser personas gay junto con ser de color, latinos o asiáticos, ser gay dentro de la religión judía o musulmana, la homofobia, transfobia y misoginia, la lucha inmigrante, las enfermedades crónicas e incapacitantes, las dificultades de inserción al mundo laboral para la comunidad de la diversidad, los derechos igualitarios en la presidencia de Obama o lo racista y machista del presidente Trump, así como el respaldo al movimiento feminista para que se abrieran más espacios a mujeres dentro del mundo de la política, entre otros. Para muchas personas, el ver el reality quizás sea su único acercamiento al mundo drag y les permita comprender y sensibilizarse ante el impacto mental y emocional que el estigma y la discriminación, entre otros, ocasionan en la vida de las personas. Aquí hay 4 testimonios que voy a leer de algunos de las concursantes. Fue la primera vez que sentí que pertenecía. Gracias por aceptarme, comentó una participante tras describir un largo camino en su vida de sentirse rechazada por ser gay y su gusto por el drag. Maricón asqueroso, te mataremos, le gritaban sus compañeros en la universidad y vivió con miedo mucho tiempo y se ocultaba por sentirse perseguido. Tuve pensamientos suicidas, me sentía poca cosa y que no pertenecía. Soy aquí la primera drag que es musulmana y debería ser más abierto respecto a mi religión. Y no quiero que la gente piense, además, que todos los musulmanes son terroristas. Son solo 4 ejemplos de los muchos testimonios que se han compartido y que han generado un impacto en la audiencia y que quizá a muchos de los espectadores los ha llevado a una toma de conciencia o a hacerse preguntas. El mundo drag ha tenido que salirse de códigos estrechos. Las drag nutren la cultura tanto como lo hizo la muralla china, tanto como la pirámide de Keops, tanto como el náhuatl. Es la construcción de un lenguaje que da cuenta de un mundo interno profundo, sensible y que están abriendo paso para lograr así un espacio en la civilización. Salirse de los códigos estrechos abrió posibilidades. Las drag son precursoras de este nuevo lenguaje estético y se abren majestuosamente un espacio en el arte, desde la estética y nutriendo la estética. Da cuenta de acciones poéticas que nutrirán la ópera, las artes plásticas, las artes escénicas, las artes circenses, la moda, entre otros. A través del reality, todos somos tocados para cuestionar nuestra identidad de género y nuestras elecciones de objeto sexual. Abre nuevas puertas, nutre también a la heterosexualidad de nuevos lenguajes,
de nuevas potencialidades. Retan a la industria de la moda, del maquillaje, de la televisión y en general a toda institución. Y justo ello tiene que ver con lo posmoderno, el abandono de la verdad única, para dar entrada a las nuevas verdades que se acompañan y se legitiman y que cuestionan los géneros y los deseos. RuPaul's Drag Race ha sido un espacio de legitimación para que las drag no se sientan locas. Lo que sucede es que las drag están expuestas y se proyectan sobre ellas una serie de supuestos patológicos. Las participantes necesitan en muchos casos apuntalarse de su narcisismo porque están en construcción de un personaje drag. No hay que olvidar que las patologías cruzan todo quehacer humano, no se concentran en las drag, está presente en toda actividad humana. La patologización de estas búsquedas estéticas y de identidades es un equívoco que está nutrido de prejuicios, de cegueras. No están nutridos por empatía y la búsqueda de soluciones. No quiere decir que alguien que está en la búsqueda de su identidad no esté acompañado por fenómenos patológicos, pero la búsqueda de identidad es una aspiración de salud, es una aspiración espléndida de equilibrios interiores que le permiten al sujeto sustentar y alcanzar su felicidad y su equilibrio interno. Lo que hace que el sujeto elabore sus procesos internos es la capacidad de simbolizar, por lo que un sujeto que se reprime puede estar sufriendo más que quienes exploran la estética y se atreven a llevar a una dimensión lúdica su debate interior. El drag es una sublimación. El sujeto está sublimando porque está aludiendo a un lenguaje estético, mediado por el arte, por la creatividad. Es un sujeto que crea. La construcción de una identidad, cualquiera que sea, es un ejercicio sumamente complejo que organiza retos profundos de la personalidad. Es cierto también que el reality es un negocio. VH1 y Netflix invierten y ganan. También es cierto que como todo producto televisivo, no ha estado exento de críticas, conflictos y contradicciones. Pero también es cierto que las personas que lo vemos estamos sorprendidos, deslumbrados, retados y en cierta medida liberados. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro quehacer clínico como analistas? Porque necesitamos aprender de esto, porque el psicoanálisis no se alimenta solo de psicoanálisis, porque es parte de la realidad, porque no podemos estar reproduciendo prejuicios y estereotipos limitantes. La gente viene sufriendo por aparatos de tortura que se llaman estereotipos y porque los pacientes tienen que encontrar en el espacio terapéutico la libertad suficiente para reinventarse y normalizar sus búsquedas y sus exploraciones, porque nos llegan al consultorio y si no estamos preparados, debemos derivar, pero no tratar de atrapar a los pacientes en nuestros estereotipos. La población LGBTTIQA no está todavía cómoda en ningún espacio psi, ya sea psicoanálisis, gestal, cognitivo-conductual, etc. En todos los espacios psi tiene que abrirse una capacidad para romper fenómenos homofóbicos y transfóbicos que estén presentes en las comunidades y en las instituciones. Y la institución psicoanalítica no es la excepción. Abramos nuestro espíritu psicoanalítico a lógicas que vayan más allá de nuestros prejuicios y pequeñeces. Hay una ola creciente de jóvenes que están aspirando a consolidarse en este espectro y que debemos tener los instrumentos para recibirles y acompañarles en esta búsqueda por la introspección y el equilibrio interno. Los estereotipos servían cuando la humanidad estaba compelida y empeñada en salvaguardar la existencia de la especie. Hoy ya no ese es el paradigma que organiza los vínculos eróticos y estéticos. Ya podemos construir márgenes de libertad que nos permitan reconocer que el erotismo es mucho más rico y complejo. El psicoanálisis contemporáneo se ha abierto y ofrece un nicho teórico y clínico para pensar estas diversidades e identidades que están ahí floreciendo como formas de organización humana. Esto es un reto para las instituciones y el mundo psi. Tenemos que asumir que las personas de la población de la diversidad desarrollan las destrezas de la capacidad introspectiva y de empatía para ocupar la posición de analista, del terapeuta. No lo olvidemos, nos están tocando la puerta. RuPaul se atrevió a diseñar una estrategia de ruta para él y el mundo drag y nos deja un mensaje claro: la importancia de la representatividad y fraternidad para lograr un mundo más seguro para la comunidad
LGBTTIQA. Me gustaría cerrar con una cita de Rudinesco, que es del 2011, citada en Hornstein 2016, que dice: hoy es conveniente implementar una nueva práctica de la cura, un nuevo psicoanálisis, más abierto y más a la escucha de los malestares contemporáneos, de la miseria, de los nuevos derechos de las minorías y de los progresos de la ciencia. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Pasamos ahora con nuestra última presentadora, es Cintia Aguirre. Ella presenta, perdón, tengo que revisar acá, que lo tengo apuntado. Cintia, el género fotográfico en disputa, retratos que desarticulan la representación. Ella es, Cintia estudió Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad de Anáhuac, estuvo en dirección creativa en varias agencias de publicidad, es historiadora del arte por la Universidad Iberoamericana, maestra en estudios de arte también por la misma universidad, comentarista, columnista y difusora de arte, actualmente dedicada a crear proyectos de arte y filantropía. Adelante, Cintia. Muchas gracias. Muchas gracias a Maru Melgoza por la invitación y a ustedes por su escucha. El título de este ensayo busca revelar tanto mi formación como historiadora del arte como mi intención con esta propuesta. Pensar la fotografía, en especial el género del retrato, a la luz de las reflexiones de Judith Butler en El género en disputa. Me enfocaré en dos álbumes que reúnen producciones fotográficas poco convencionales de dos fotógrafos del siglo XIX, Andrómenos y Nadar. Estas imágenes, formuladas como retratos, nunca fueron vistas por el público de su época. Existieron solo para la mirada de unos cuantos hombres vinculados al poder y la práctica médica, en momentos en que la medicina entregaba a la teratología el estudio de lo inefable. Género es una clasificación muy indisciplinada y muy extendida, que comparten la mayoría de las ciencias y disciplinas, empezando con la biología y acabando con el arte. No es gratuita la dificultad de lograr un entendimiento compartido. Para la biología es a la vez criterio de inclusión, que consigna semejanzas taxonómicas, y de exclusión, cuando solo considera las diferencias morfológicas. En toda actividad vinculada al lenguaje, el género sexualiza objetos, sujetos, adjetivos, pronombres, de una forma tan arbitraria y contradictoria. Y para el arte, sea literatura, música, pintura, fotografía, cine, el género remite a forma y estructura, pero principalmente a tema y estilo. Y esos son criterios relativos y culturales. Para la pintura, el género es siempre una jerarquía. A la pintura de historia y el retrato se les confiere siempre mayor valor que al paisaje y a los bodegones. El género menos apreciado, irónicamente, es la conocida como pintura de género, que representa escenas de la vida cotidiana. El desnudo, mayoritariamente femenino, es un género por sí mismo y que adquiere valía si está al servicio de la mitología o la religiosidad y lo pierde si es mera voluptuosidad. La fotografía copió estos géneros de la pintura, pero le asignó al retrato la máxima jerarquía, pues ofrecía capturar la individualidad y naturaleza del retratado. El espejo con memoria, como Oliver Holmes llamó al retrato, ha traicionado esta promesa desde su origen, en 1839, pues no puede existir sin la pose, sin el gesto antinatural, planeado y sostenido, sin la performación de un criterio identitario, hegemónico y normado. Cito a Judith Butler: la representación se extiende únicamente a lo que puede reconocerse como un sujeto. Deben cumplirse los requisitos para ser un sujeto antes de que pueda extenderse la representación. El retrato, entonces, como género, es un parámetro de visibilización inscrito por las normas de reconocimiento social. No es un registro mecánico, es un discurso articulado desde sus inicios y retrata tanto o más al fotógrafo que a la modelo. Empezamos con el álbum de retratos del Hospital Kaseki. Nicolás Andrómeno fue contratado en 1890 por este hospital, que es un hospital hospicio, para documentar un proyecto insólito en aquel momento: fotografiar a pacientes sobrevivientes de cirugías de cáncer, que era en aquel momento una proeza médica impensable. Evidenciar fotográficamente
La sobrevivencia quirúrgica era un trámite inexistente en todo Occidente, pero muy coherente dentro del pensamiento positivista. Lo sorprendente es que el doctor Nureddin planteaba esta idea en un hospital ginecobstétrico en el Imperio Otomano, con pacientes mayoritariamente musulmanas, para registrar sus logros médicos y demostrar a Abdul Hamid II, el sultán del Imperio Otomano, los avances médicos y el buen uso de los recursos otorgados. Pues las imágenes que verán revelan una tensión descriptiva inexplicable y yo creo que irrepetible. Cumplen a la vez todos los criterios de un retrato de la época y ninguno. Fueron realizados en estudio, haciendo uso del atrezo, o sea, los mobiliarios y la escenografía necesaria para dotar de dignidad a las retratadas, que miran directamente a la cámara. Ellas visten bata hospitalaria y un hijab, el velo islámico que cubre la cabeza y el pecho, dejando ver solamente parcialmente su rostro, como obligan las tradiciones y costumbres musulmanas. En total son 7 imágenes de 8 mujeres, todas ellas de escasos recursos, algunas sin hogar o familia, que posan por primera y muy probablemente única vez en su vida para un retrato. Sin embargo, el verdadero objetivo de la foto se revela en una abertura indiscreta, el vientre burdamente suturado, que da cuenta del proceso quirúrgico que han sobrevivido, aunque desafíe la norma religiosa de mantener el cuerpo oculto. Pero hay algo más. Un botellón de vidrio parece decorar la mesa y equilibrar la composición. Dentro de él, los órganos reproductivos extraídos, ovarios, útero, trompas, embriones, que son reintegrados con su poseedora para la posteridad. Sin ellos, su retrato estaría incompleto. Corrijo, sin ellos, ellas estarían incompletas. La ciencia necesitaba la herida y el órgano extirpado para evidenciar su éxito. La mujer lo requería como dispositivo identitario, lo necesitaba para ser mujer. Hecho curioso, provocado por estas imágenes, obliga a seguir esta reflexión sobre género. El médico que solicitó los retratos fue denunciado por algunas de estas mujeres y tuvo que ser investigado por la dirección del hospital y una comisión ética. La reclamación desestimada unos años más tarde, pero se registró en ella la incomodidad que provocaba a las pacientes el ser miradas como mujeres. Así lo dice, ser miradas como mujeres. Ellas solicitaban ser vistas como casos clínicos, implicando o afirmando que una vez desprovistas de su capacidad reproductiva, ellas carecían de identidad sexual. Finalizo el primer álbum con esta imagen que, en mi mirada, revela un profundo trasfondo misógino. Es un retrato grupal en el que los órganos reproductivos funcionan como sinécdote de las mujeres y deja ver a la cámara operando como sucedánea de la mirada masculina y hegemónica. Coincido con Amelia Jones, quien toma para las artes la reflexión terapéutica, pues afirma que la completud es característica privativa de quien ejerce el poder, mientras que la falta, la vulnerabilidad, la dañabilidad, la marca, son características del otro. La otredad es siempre carente e incompleta. Mencioné al inicio que estas imágenes fueron creadas especialmente para el sultán. Cuando el álbum llegó al Palacio Yildiz, se registró y pasó a formar parte de los 911 álbumes que resguardan las más de 35,000 fotografías de la Biblioteca Palaciega. Imposible saber si su invisibilización fue propositiva o se debió únicamente al protocolo y la burocracia real. El segundo álbum que veremos es el del Hospital Municipal de París de 1860. Fue producido por Félix Tournachon, conocido por el sobrenombre de Nadar. Su gran sensibilidad le permitió crear retratos maravillosos, carentes de trucos muy diferentes a los idealizados, forzados o místicos que producían sus colegas contemporáneos. Ganó el título de ser el padre del retrato artístico. Nadar se negó a colorear o retocar sus imágenes, a usar escenografía o mobiliario. Sus únicos elementos fueron el fondo oscuro, la iluminación, el gesto del retratado para conseguir la sinceridad en su mirada. Sin duda, esta ilusión ontológica es la que está detrás de la siguiente petición. Los doctores Armand Trousseau y Jules-Germain Maisonneuve, especialistas en afecciones genitales, solicitaron a Nadar en una carta sus servicios fotográficos. Requerían imágenes, cito, con la mayor cantidad de verdad y arte que fuera posible para registrar la singularidad de un caso. Quizás solicitaban la forma artística para disimular la violencia que ejercían las normas médicas al dar cuenta de un caso clínico. Contrario a su práctica,
Nadar tuvo que salir de su estudio e improvisar uno dentro del Hospital Municipal de París. Con escasos recursos, creó un emplazamiento que, en mi opinión, evoca su famoso y único desnudo en 1857. En aquella imagen, la modelo representaba a Freinet, la legendaria mujer cuya belleza la salvó de ser condenada a muerte, al utilizar el desnudo como argumento legal, estableciendo la equivalencia de lo bueno y lo bello, el concepto de Calocagatia. Es decir, algo totalmente bello es imposible que albergue maldad alguna. Este nuevo desnudo confrontaba otras leyes. Nadar tomó 9 placas en total, las primeras 2 retratos de cuerpo entero, que a simple vista transmiten cierta naturalidad sexual de un cuerpo masculino. Sin embargo, hay algo discordante. La persona se ha desnudado, pero conserva sus medias blancas y sus rústicas zapatillas negras, ambas ropas claramente femeninas en la época. Nadar nos da aviso de que estamos ante lo que se pensaba una duplicidad biológica inefable, la intersexualidad. Quizás en su cabeza gravitaba la historia de la famosa hermafrodita, quien, aunque asignada y asumida mujer, fue obligada por la ley a cambiar su sexo a masculino. Herculín hablaba sobre su intersexualidad, pero nunca de la anatomía de su genitalidad. Era una mujer en narrativa, lo era también en performación. Sus retratos planteaban que sus atributos no daban cuenta de la persona que era. Nadar capturó 7 imágenes restantes. Con dispositivos en distintos encuadres y sin pretensiones artísticas, documentó la genitalidad hermafrodita con obscena precisión al detalle. Grandes acercamientos no dejaron espacio para la equivocación o la duda, pero olvidó que el sexo requiere de un cuerpo y un rostro que lo configuren. En sus fotos, cuerpo y rostro están siempre fuera de foco, solo transmiten incomodidad, presentan, no representan. Nadar imposibilitado de dar cuenta de lo otro, optó por convertirse en el otro. Resulta relevante comentar que Nadar inició la carrera de medicina, pero la truncó. Quizás por eso integra en el retrato su mirada artística con la clínica para configurar una identidad plena, pero terminó cediendo cediendo ante la dictadura de la mirada. Por último, menciono que Nadar hizo lo que nunca, solicitó los derechos de autor de estas imágenes, para dejar en claro que esas fotos eran de él, no de la retratada. De ella no sabemos nada, ni su nombre, ni su destino. Inferimos una vida dedicada al campo, por su corpulencia, su rostro asoleado y sus ropas, pero nada más. La revelación de su sexo canceló su género, su identidad y sus derechos. Nadar obtuvo la exclusividad solicitada, a condición de que estas imágenes fueran usadas con fines científicos, no exhibitivos. Este dictamen invisibilizó estas fotografías, cuyo resguardo, incluso a la fecha, da cuenta de una doble condición. La mayor parte se concentró en los archivos del Museo Nacional de Historia Natural de París. Les impone cierto carácter de curiosidad científica. Los retratos, por supuesto, están en el Louvre, como evidencias del talento polifacético del gran Nadar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a todos los ponentes. Excelentes trabajos, como lo había mencionado desde el inicio. Tuve la fortuna de poderlos leer completos y tener la posibilidad de reflexionar sobre ello. Y ahora la idea que tenemos aquí es apoyarlos a los 4 a interpelar, con la palabra que utiliza Eduardo, a interpelar entre ustedes 4. Sería interesante que ustedes pudieran hacer un debate, una discusión, lo que les parezca como la palabra indicada, para que pudiéramos escuchar todos los que estamos aquí como público pues esto que se hace en las mesas presenciales, que es lo que siento mucho que no tengamos, pero que podamos hacerlo desde aquí. Si quieren abrir los 4 sus micrófonos, yo abriré solo el micrófono cuando tenga algo de pregunta. Abrimos este espacio unos 10, 15 minutos. Yo voy indicando tiempo para luego empezarles a dar las preguntas del público, ¿vale? José Eduardo, va.
Me encantó escucharles porque evidentemente esto me devuelve a que en el género y en las identidades estamos hablando de discursos que se van entablando y construyendo desde disciplinas dispares, que a veces se transversalizan, ¿no? Tanto lo que decía Jaime, como lo que decía Elizabeth, como lo que decía Cintia, son puntos de vista discursivos diferentes, ¿no? Se construyen desde lugares diferentes y se interpretan desde lugares diferentes, ¿no? El psicoanálisis lacaniano tiene todo un reservorio teórico ahí para decir sobre las fórmulas de la sexuación, sobre el goce femenino, sobre lo fálico, sobre lo no fálico, sobre dónde se encuentran los o las les transexuales, etcétera, etcétera. Al final me parece bien importante rescatar que nuestros aparatos teóricos son discursos sobre cuerpos, son discursos sobre identidad y son discursos sobre sujetos, sujetas, ¿no? En tanto tal me parece muy importante problematizarlos, ¿no? Hay una cosa que a mí me parece muy importante. Cada campo disciplinar tiene como una manera de enunciar algo, una verdad, un saber. El asunto es cómo eso puede reflejar una realidad o cómo puede forzarla y normalizarla, ¿no? Me encantó las imágenes, me encantó lo que se puede transmitir. A mí me encanta el arte en su dimensión de interpretación. Me encantó poder ver esas imágenes, esas fotografías. Fueron bastante reveladoras de una cuestión más allá de lo apalabrable, ¿no? Como lo inefable. Gracias a todos por su participación. Me encantaron las ponencias. Sí. Pues yo como externa sí les quiero decir que había una diferencia tremenda en lo que es el encuadre, ¿no? Del género. Escucharte a ti con una modernidad, ¿no, José Eduardo? Como con un lenguaje de ahorita, en este instante, ¿no? De casi corriendo detrás de ti. Y cómo hay otro encuadre totalmente normado y ya como muy compartido. O sea, te podría decir casi que a Elizabeth lo entendí más que a ti, ¿no? Pero sin duda los dos resuenan tremendamente en mi cabeza ahorita. Y sí creo que estamos ante la oportunidad, ¿no? Me gustó mucho escuchar a los dos porque sí, creo que estamos dejando de pedir respuestas por pedir preguntas. Y para mí la pregunta, como historiadora del arte, ahí es donde está todo, ¿no? Y bueno, en el queer yo creo que también. Lo importante es preguntarnos, no la respuesta. Al final del día, esta siempre cambia, ¿no? Si algo se disuelve todo el tiempo. Sí, gracias, Cintia. La verdad es que hay que hacer muchos esfuerzos para poder ubicar esta situación en un contexto teórico, porque a eso nos dedicamos y hemos estudiado mucha teoría, entonces no podríamos desconocer. Me parece también que la posmodernidad, aunque nos ha llevado a una crisis de certezas, no quiere decir que tengamos que ignorar aquel basamento que nos sigue funcionando para entender el mundo. Entonces, esta postura de la sexuación, que es un estado que siente el sujeto, que es independiente de el sexo con el que nace, que es independiente de lo performativo que da el lenguaje cuando el doctor dice, eres un niño, ¿no? El valor que tiene lo performativo con nombrarlo, es independiente a lo que el sujeto va sintiendo. Pero claro, para Lacan hay una gran estructura, el nombre del padre, y lo fálico sirve para dar cuenta de que se tiene o no se tiene pene, y hace la diferencia. No es pene igual que falo. El falo tiene que ver con una situación de poder, de dominio, otra cosa. Ahora se está cuestionando la función del padre, que es lo más importante, porque no es un padre real que está físicamente, sino una función. Entonces, al estar decayendo la función del padre en nuestros días, tendríamos que replantearnos las cosas desde otra manera. Por lo pronto, por ejemplo, para los matrimonios de homosexuales, se habla de una terceridad, más que de madre-padre. Siempre hay, por ejemplo, en los homosexuales varones, ellos adoptan algún hijo, legalmente pueden hacerlo, y uno de los dos cumple una función de estar más en casa, de cuidar más el bebé. O sea, finalmente los roles, nadie puede escapar, aunque haya flexibilidad, intercambios, hay quien se apega más a un lado femenino, más quieto, más pasivo que al otro. Pero
hay una simbiosis mayor con alguno de los dos y tiene que haber una terceridad. Ya no hablemos de función paterna, pero sí un tercero, como una condición que haga la ruptura para que ese sujeto no quede atrapado en esa madre. Bueno, ya irán saliendo más cosas que comentar. Gracias. Jaime, yo te puedo hacer una pregunta. Ver esto drag, ¿no? Llevar a la mujer a este escenario de exorbitantemente, ¿no? Explosiva, y de repente decía, ¿qué pasaría si hacen el show opuesto? Las mujeres que se identifican con el rol, ¿no? Con el rol masculino, ¿habría lugar para ello? ¿Habría atractivo para ello? O sea, ¿qué? A ver, cuenta. Sí, bueno, es que no se limita solo a que sea hombres independientemente de cómo se estén identificando para hacer el drag, ¿no? Y existen otras versiones. O sea, una mujer que se defina como mujer heterosexual puede hacer también un drag, ¿no? Y viceversa. Entonces, esta es la riqueza y estas son las posibilidades que abre el mundo drag. Y que ha sido parte también de las controversias que se ha suscitado en los distintos programas, ¿no? También, ahorita está una serie en México que se llama La Más Draga, que derivado de todo este movimiento que ha tenido el fenómeno de RuPaul, se ha abierto espacios en muchos países también para poder hacer una réplica de este programa, y aquí en México está. Y ahorita participa hay un participante que es el Bio King, que le llaman, ¿no? Y está dentro del género drag también. No, yo decía más que hubiera una versión camp, ¿no? O sea, un programa al revés, tipo camp, ¿no? Sí, también, por supuesto. Que justo esto, ¿no? Nos reta y nos abre y cuestiona por qué es que ahora las televisoras se están interesando en esto. De hecho, ahorita está en España muy fuerte una serie sobre transexualidad, sobre el caso, es de la vida real, de La Veneno. Ha tenido tal éxito que parece ser que ya lo va a tomar una televisora de las grandes, privada, para poderlo transmitir. Y yo aquí justo me preguntaba, ¿no? Es por qué está surgiendo tanto este interés, y quizás que nos hemos perdido de escuchar estas historias, ¿no? De podernos abrir, de escuchar, y justo hablando de las instituciones que tanto como en el psicoanálisis nos estuvimos cerrando de entrada desde recibir a los pacientes y adentrarnos a su mundo interno, a descubrir, y ahora pues esto resuena, ¿no? No solamente desde un solo sentido, sino nos reta a todos y nos nutre a todos. Ahí en la pregunta. Pensaba, perdón, Adelante, Elizabeth. la función que tiene esta teatralidad como fenómeno creativo, pero que ayuda a que el otro que observa pueda vivir a través de esa representación aquello que lo hace sufrir sin que necesariamente tenga que fotografiarse o hacer una teatralidad. La función que tenía, por ejemplo, el teatro de la calle para representar los mitos griegos, que tiene una función educativa y sublimatoria. Entonces, yo creo que hay que pensarlo también de esa manera, ¿no? Sí. Y también la pregunta, ¿no? de Cintia sobre, bueno, están las drag kings, ¿no? O los drag kings. Halbert Stamm, desde la teoría queer, dice, la cuestión de la masculinidad no es una cuestión reservada a sujetos que portan pene. La cuestión de la feminidad no es algo reservado a sujetos o sujetas que porten una vagina o un clítoris. Eso es bien interesante, porque justo uno de los planteamientos que yo siempre he tenido y siempre hago es la feminidad y la masculinidad en el psicoanálisis y en los dispositivos, sí, está muy, muy hecha en una jaula, ¿me explico? Es decir, a veces se traslapa la cuestión de lo femenino como solo accesible por vía de lo biológico, que es una contradicción con la misma teoría freudiana, ¿no? Y los mismos psicoanálisis. Entonces, la cuestión de la masculinidad, de la feminidad, de la actividad, de la pasividad, son cuestiones bien interesantes que no se reducen a un biologicismo, que de eso podrían estar hablando miles de años los biólogos que lo han estado haciendo. Y recuerdo a Judith Butler cuando dice, no solamente el género es un discurso, sino también el sexo es un discurso. ¿Qué sabemos del sexo? Realmente el psicoanálisis trata como de lanzar ahí mucho conocimiento, pero al final construye su propio discurso. Y a la vez que nombramos las cosas, se nos escapan y se nos escurren con las nuevas identidades, mostraciones, fenómenos que estamos viendo y que aparte de que nos interpelan, a mí me emocionan, me erotizan, me ponen, digamos,
siempre a la búsqueda de nuevas maneras de entender lo que me está pasando a mí, lo que le está pasando a los analizantes, lo que le está pasando a la cultura y todo esto, ¿no? Entonces a mí me parece que las interpelaciones queer son un referente muy importante para poder abrir la cosa, ¿sí? Como siempre está en movimiento y no hay algo sistematizado, así como el psicoanálisis yo no lo considero un sistema cerrado, me parece que ahí tienen un puente, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Quieren pasar ya al tema de las preguntas y de los comentarios? ¿Alguien más de ustedes ponentes quiere completar o complementar con sus compañeros algo que les haya hecho pensar o reflexionar? Bueno, a mí brevemente decir, ¿no? Ay, Que me va. esta exposición que mencionaba Cintia en cuanto al arte, que bueno, pues por ahí citando a alguien más que lo dijo, que el arte nos salva de la estupidez humana, ¿no? Entonces, y también pensando en esto, como ahorita justo yo mostraba imágenes, ¿no? Fotografías de las drag, y tú venías mostrando estas imágenes de, pues, de tiempo atrás, y estas imágenes también van a quedar y van a ser sujetas a interpretaciones, a un análisis sociológico, antropológico de todas partes, cómo el arte sigue atravesando pues distintos lugares, ¿no? Gracias, Jaime. Paso entonces comentarios que vienen llegando a la red de preguntas. Uno es Yunuen Vizcarra. Recomiendo ampliamente el llamado contundente que realiza Paul B. Preciado en las 49 jornadas de l'École de la Coste Freudienne a los psicoanalistas del mundo. También dice Yunuen, asimismo, revisar el texto de Jorge Reiter, Fugitivo del Lacanismo, Edipo gay, para reflexionar por fuera de un complejo de Edipo heteronormativo. Sí. Sigo con un anónimo que va, la pregunta para Eduardo Olvera. ¿En dónde ubica Freud los referentes para entender la identidad de género y la elección de objeto que dejan de lado a las identidades homosexuales? Quedo aquí para la respuesta y continúo terminando, Eduardo. Este planteamiento que lanza Paul Preciado en la École de la Cause Freudienne son psicoanalistas, ¿qué tal? Con el lapsus, que están imbuidos en una escuela milleriana. Y eso también tiene que ver con la lectura que hace Paul de Preciado, porque a mí me pareció un poquito limitativa, porque y lo que dice Paul de Preciado es que no conoce psicoanalistas que abiertamente se declaren gays. Y a mí me parece muy sospechoso eso, como si no los hubiera, y aparte muy occidental y colonial, porque no mira hacia América Latina. Por ejemplo, Jorge Nico Reiter, que es este libro que estaban mencionando, hace un ensayo de Edipo gay y él no tiene empacho alguno en mencionarlo, y nosotros tampoco lo tenemos, ¿no? Entonces, esta interpelación que hace de que sacó un libro de eso que se llama Je suis un monstre qui parle, ¿no? Entonces, es una, digamos, provocación a los lacanianos, porque hay muchos lacanianos que creen que está resuelta la cosa con las fórmulas de la sexuación, ¿no? Y habría que ver qué lectura de las fórmulas de la sexuación tienen. A mí me encanta lo que dice Paul B. Preciado, pero también hay ciertas cosas que le podemos hacer desde el psicoanálisis de crítica a la teoría queer, ¿no? Inclusive a Judith Butler. Seguro, seguro. Otro de los comentarios es de Mónica Espinosa, que les dice: qué reestructurante es escucharlos. Ojalá pudieran compartir sus ponencias con los asistentes. Gracias. Eso lo checaremos con el equipo. Otro comentario es de Ricardo Javier Macías, quien dice: muchas gracias por sus aportaciones. ¿Qué diferencias han podido observar? Esto es para todos. En la práctica clínica, la disforia de género en chiques no binarias frente a personas trans. Pues bueno, como todo, ¿no? Hay la cultura, lo jurídico, a veces hace algunas restricciones. En México, por ejemplo, la parte jurídica, hubo una iniciativa, me parece que de una diputada de Morena, para que los niños pudieran tomar decisiones de cambiarse el nombre, agilizando la situación para que no tardaran años en tener que ir acompañados por algún padre, etcétera.
y todavía no ha sido aprobada porque se discute la capacidad que puede tener un niño para decidir tempranamente un cambio, aunque no sea hormonal. Se piensa, a lo mejor de manera más conservadora, que habría que esperar, porque hay algunos casos en donde se arrepienten de haber hecho un cambio y vale más llevárselo despacio, además de todas las implicaciones a la salud con las estimulaciones hormonales, etcétera, ¿no? No sé si alguien quiera decir algo más de las infancias trans. José Eduardo. Sí, Siobhan Guerrero está participando también en este congreso y Damián Cruz, yo he trabajado con ambos y a mí me ha encantado la cuestión que tienen que decir sobre las infancias trans. Los adultos, un mundo adultocéntrico, les ha quitado la posibilidad de denominación, la posibilidad de experimentación. Y entonces estamos viendo que hay un forzamiento, inclusive hay personas que dicen, es demasiado temprano para que puedan tener una identidad de género. Y yo, bueno, es que la identidad de género se construye primariamente, ¿me explico? Eso lo dice Freud en la introducción del narcisismo. Entonces, el asunto es, ¿por qué tendría que ser algo que que como fuera de la norma, es temprano, pero lo otro, lo heterosexual y lo, digamos, cisgénero, no está fuera de la norma, aunque se construya temprano? Yo haría esa pregunta, ¿no? Que me parece bien importante no robarles la palabra a las niñas, porque en ese sentido, cuando hablamos nosotros adultos, pues tenemos mucho que decir, pero al final estamos poniendo atención a un discurso del sujeto que se está, digamos, legislando, que se está haciendo jurídico, del sujeto jurídico que está en cuestión. A mí me parece que a veces nos quedamos rabones con eso, ¿no? Pero habría que ver caso por caso, porque hay muchas diferencias entre un niño trans. Por ejemplo, hay algún niño que realmente está respondiendo a un deseo de alguno de los padres y lo cacha, pero habría que ver si realmente es propio. Y hay otro grupo grande de trans que mencionan que ellos sintieron cómo su sexo les estorbaba desde bien chiquitos. Lo dice Stoller, al año y medio, ¿no? Entonces, me parece que habría que tomarse con cuidado, ¿no? Abrir las posibilidades, pero no todos los casos son iguales. Sí, sí, estoy de acuerdo con que es caso por caso, pero solamente habría una pregunta que tendría que hacer de eso: ¿hay niñas que no respondan al deseo de los padres? Es decir, en la configuración de la imagen del yo, y del deseo, la instauración del deseo por el otro, con la cuestión de la castración y por ejemplo, de la ausencia-presencia, ¿habrá quien no responda al deseo de los padres? Y entonces podríamos hablar primariamente de una cuestión trans como si fuera casi nata, digamos, metáfora paterna. Son preguntas que yo tengo. Sí, estoy de acuerdo con que hay que irlo viendo caso por caso, porque hay una especificidad de la clínica que nos podemos dar cuenta cuando los aparatos o los rasgos del género son cuestiones de imagen que sirven para soportar la imagen de un yo o de un cuerpo muy precario. Y entonces no solamente es la cuestión trans, son cualquier tipo de referentes que puedan servir para armar un cuerpo, ¿no? Esa sería otra pregunta, ¿no? ¿En qué medida una cosa opera y en qué medida la otra cosa no opera, ¿no? Paso al siguiente enunciado que nos enviaron, un anónimo que también les pregunta y dice, ¿estamos escuchando desde la teoría porque lo social empieza a visibilizarlo o es algo que ya urge revisar desde el psicoanálisis? Creo que ya lo han estado respondiendo. Bueno, yo de pronto diría, se me viene una palabra clave de mi trabajo, es reconocer. Y es que es porque nos ha acompañado desde mucho antes todo esto. Y me parece que es un momento de reconocimiento, porque ya estaba. De acuerdo, Jaime, gracias. Yo no entendí bien la pregunta. ¿La podrías repetir, Carmen, por favor? Sí, va. Es un anónimo y dice, ¿estamos escuchando desde la teoría porque lo social empieza a visibilizarlo o es algo que ya urge revisar desde el psicoanálisis? Y creo que lo que han estado presentando pues está respondiendo a esto, ¿no? Me parece. Sí, me parece que el psicoanálisis tiene que moverse, no la sociedad que se mueve al psicoanálisis.
El psicoanálisis tiene que abrirse y trabajar con lo que hay, con los sujetos que nos llegan, y desde ese lugar entender. Claro. Y una cosa más. Ay, perdón. No, no, adelante, José Eduardo. José Eduardo y después Jaime Van. Hay Adelante. algo que dice Freud que me encanta en Introducción del Narcisismo, que es, la teoría no es la estructura del psicoanálisis, sino son los remates, las fachadas, algo así, si ahorita no me acuerdo de la cita correcta. Y se pueden desechar sin menosprecio alguno para la estructura. Es decir, al final la teoría que está dándose en el psicoanálisis, de la cual hablamos nosotros aquí, esa se puede modificar. Lo que nos sirve de fuente primaria, de materia prima para la construcción del psicoanálisis y del encuentro con el otro que decía Elizabeth, ¿no? El caso por caso, ¿no? La clínica nos va marcando el paso en la práctica y en lo teórico, ¿no? Y en la ética, que también me parece una cosa bien importante. Sí, sí, yo retomar algo que había mencionado José Eduardo, que decía él, hacía esta pregunta de que si tenemos lo que se necesita para escuchar, ¿no? Y creo que con esta pregunta que él hacía, y que se cruza también parte del trabajo, como este cuestionamiento de si necesitamos también abrirnos, ¿no? Entender, conocer, estudiar arte, todo esto que acontece. Y siempre pensando, pues, quizá que pues primero es la clínica y luego la teoría, ¿no? Y estamos interconectados entre lo social y entre lo teórico y entre cómo dividir eso, ¿no? Cómo dividirlo. Es una interrelación muy inseparable. De acuerdo. Norma Patricia Rocha les escribe: me gustó mucho la mesa, gracias por compartir sus ejercicios de reflexión. Hace mucho tiempo vengo pensando que el psicoanálisis está teniendo limitantes para entender disidencias sexuales. Me preocupa la patologización. Y escribe posteriormente: igualmente me preocupa que el psicoanálisis no esté considerando derechos de niñas y jóvenes, no tomarlos como sujetos, que es lo que estaba también aquí diciendo Eduardo. Y bueno, ¿qué comentarios tienen ante esto? Hay una serie de textos de Freud que no respondí en la primera pregunta, que se me pasó a responder sobre dónde, en qué textos. Hay varios textos que en Freud se muestra abiertamente misógino. No podemos seguir con justificándolo con que era hijo de su época, porque en la época estaban las sufragistas cambiando las leyes en Europa. Entonces el espíritu de la época era feminista, ¿me explico? Entonces siempre le justificamos a Freud la cuestión de, no, es que Freud hacía lo que podía, y sí hacía lo que podía. Tampoco se trata de hacer un anacronismo aquí, ¿no? Pero el asunto es, hay varios lugares, sobre todo en introducción del narcisismo, en la diferencia anatómica de los sexos, por ejemplo, en pulsiones y destinos de pulsión, en más allá, o sea, textos importantes de la metapsicología donde Freud psicopatologiza al homosexual, por ejemplo, ¿no? Cuando dice que en los homosexuales la libido es narcisista, no ubica que hay una relación de objeto, porque entonces si fuera completamente narcisista, o tendríamos ante nosotros una psicosis, o tendríamos ante nosotros una cuestión perversa, como una estructura perversa, no una perversidad o un acto perverso, que es diferente, que eso lo platicaremos después, pero me parece bien importante no entender todo como si fuera el enamoramiento de sí mismo, ¿no? Los homosexuales no es que se enamoren de sí mismos, hay un otro ahí, hay un otro que es la figura del sustituto, que era lo que decía Elizabeth, las funciones materna, la función paterna, la cuestión de la instauración de la ley, no tiene que ver con un aparato real, ni biológico, ni material, tiene que ver con una función. Y en Freud encontramos que a veces se traslapa, ¿no? Se traslapa así de, no, es que tiene que ser el padre biológico, y si no es la madre biológica tenemos problemas, ¿no? Entonces me parece bien importante que revisemos nuestro estatuto psicopatológico, porque a veces no nos anoticiamos de él, ¿no? Claro, y bueno, reconocer que ambos, masculino, femenino, mujer, hombre, estamos en falta. El estar en falta es no ser bisexuales, es no tener ambos sexos. Entonces, ambos estamos en falta, teniendo o no teniendo. En la parte del ser hay una incompletud. Y si no se reconoce esa incompletud, pues entonces se vive en una omnipotencia, ¿no?
acuerdo. Hay un último comentario, hasta ahí hemos llegado, es de Erika Tagle, donde dice, es urgente actualizar los paradigmas desde los que trabajamos clínica y socialmente. Muchas felicidades, una mesa muy interesante. Gracias, Mónica. Gracias. Y yo quiero decir algo, si hay tiempo. Hay tiempo, Jaime, sí, tenemos 3 minutos. Fue una experiencia personal de estando en un congreso también de psicoanálisis y creo que desde ahí mucho ha surgido pues este interés de estar hablando de esto justo ahorita derivado de del comentario que hacía Erika, ¿no? Y que también lo que mencionaba Cintia y yo comparto, veo a José Eduardo y me da mucho gusto ver a más joven que yo, ¿verdad? con este empuje, con estar hablando en los mismos, en el congreso y estar cambiando esta historia. En este congreso se estaba hablando justo, se presentaba un caso clínico de una adolescente que estaba probablemente transitando en la transexualidad, ¿no? Entonces, hablaba justo el analista que presentaba el caso y estaba otro analista comentando. Entonces, él ella, esto, la para, le dice, para, es ella. Desde ese momento yo me horroricé, porque es como decir, híjole, es justo ese el debate, porque es que está haciendo mucha confusión entre él, ella, hay mucha confusión que es ella, ¿no? Y entonces ahí justo fue cuando dije, híjole, pues necesitamos pensar, estudiar, si no sabemos derivar, etcétera, ¿no? Porque pues por eso decía, quererlos atrapar a los pacientes en nuestros estereotipos está muy, 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 muy difícil. Y justo ese es el conflicto y justo eso es la escucha. Justo eso es donde tenemos que encontrar en dónde para podernos abrir. Y que estas personas que tocan este espacio, por eso decía que no están cómodas en el espacio, sí, se puedan sentir que se les acompaña, ¿no? Y no salir retraumatizados o retraumatizadas, por así decirlo. Le agradezco a todos su participación. Me parece que hemos hecho un gran trabajo juntos y creo que lo que se propone aquí es abrir el espacio para revisar nuestras propias modelos teóricos, nuestras capacidades para tener apertura clínica, sobre todo con aquellos que vienen a consultarnos y a buscar un espacio empático de escucha activa y de comprensión. Y eso desde también lo he aprendido desde el psicoanálisis, pero también desde el trabajo de psicoanálisis relacional y sistémico, que a mí me dio la oportunidad de poder ser una escucha un poco abierta, diferente, no dejar de pensar que hay prejuicios y que los cargamos todo el tiempo y que tenemos que trabajar también en ellos todo momento. No hay manera de zafarte de ellos, pero aún así puedes escuchar a alguien y tratar de empatizar y estar desde ese lugar tratando de entender cuál es su vivencia y qué es lo que está queriendo y buscando, no desde mi lugar, sino desde el lugar del otro. Y eso creo que a partir del vínculo que se forma en el trabajo clínico y en esta experiencia de escucharlos a ustedes, a todas, a todos y a todes, es algo que aprendí en un trabajo que estuve, en una ponencia que estuve haciendo Eduardo y que me pareció muy interesante el trabajo que está haciendo. Me da mucho gusto conocerlos a todos. Gracias Cintia, gracias Elizabeth, gracias Eduardo y gracias Jaime. Gracias Carmen, gracias Ampar. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Chao. Buena tarde.